Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De acuerdo en el lugar donde usted se encuentre y a la hora que vea este video. Mi nombre es James Ospina del Ministerio Shema Sendas Antiguas. Hoy vamos a estudiar la Haftará número 7, que corresponde al libro de Oseas, en el capítulo 12. Y el título que tiene esta porción es El amor fingido. Permítanme y les comparto la Biblia Shema. Permítanme un momentico. Ahí la estamos viendo. Espero que todos la estén viendo. Sí, ahí ya la estamos viendo. La Haftará empieza en el capítulo 12, pero en hebreo empieza en el capítulo 11, versículo 12. Entonces vámonos a ir un versículo atrás del capítulo 12. Y dice así: Me han rodeado los de Efraín. Aquí quiero hacer una pausa para que podamos entender el contexto. El libro de Osea, que significa salva, nos está mostrando un evento antes de que suceda. Es una profecía, 40 años antes que suceda. El entorno que están viviendo cuando se está desarrollando el libro de Osea es cuando existe ya la división entre la tribu del norte y la tribu del sur. Recuerden que el reino fue dividido en dos a causa de la idolatría y de todos los errores que cometió el hijo de David. Estamos hablando de Shlomo, que en español es Salomón. Después de que Salomón muere, el Eterno cumple su promesa de dividir el reino en 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur. A las tribus del norte se le conoció primero como el reino del norte, pero cuando hacían lo malo, el Eterno les llamaba Efraín, y cuando hacían lo bueno, le llamaba Yosef o Israel. Y al reino del sur, que era con las dos tribus que eran Yehudá y Benjamín, se le conocía también como el reino de Yehudá o Judá en español. Entonces, cuando ustedes vean en su Biblia o lean en su Biblia Efraín, que en hebreo es Efraín, siempre piensen en las 10 tribus del norte y automáticamente van a darse cuenta que están haciendo lo malo. Cada vez que el Eterno los llama por Efraín es porque están haciendo lo malo. Y volvemos a leer el versículo 12 del capítulo 11 que dice así: Me han rodeado los de Efraín con Kahash. Esta palabra hebrea, Kahash, significa lisonjas. Es como cuando alguien se acerca a usted y le dice, no, usted qué tan bonita es, qué cabello tan hermoso tiene, no, esos son preciosos. Y esa persona le está haciendo lisonjas, pero esas lisonjas no son honestas, lo está engañando o la está engañando. Entonces, dice el Eterno, me ha rodeado Efraín en hebreo, con lisonjas, mirmad, y con amor fingido. Ese es el título de esta Haftará, el amor fingido. Y tenemos que recordar que también el Evangelio nos habla acerca del amor fingido. Romanos 12, versículo 9 dice así: El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno,
Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes. Ahí dice en espíritu, pero ahí está hablando es de ánimo. Fervientes en ánimo, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Entonces, ¿cuál es el amor sin fingimiento? Es aquel que aborrece lo malo y sigue lo bueno. Pero, ¿qué es lo malo? En hebreo hay una palabra para lo malo y es la palabra hebrea aven, que también se puede traducir como no Torah. Entonces, lo malo se refiere a no seguir los mandamientos del Eterno. Cuando nosotros creemos que nos estamos acercando al Creador y que estamos caminando en sus caminos y no guardamos sus mandamientos, el Todopoderoso ve a esas personas como si se le estuviera acercando con lisonjas y con un amor fingido. Es interesante porque yo le aseguro que muchísimos creyentes que hoy no guardan la Torá por desconocimiento tienen un corazón sincero y se acercan sinceramente al Padre Celestial. Recuerde lo que dice también el Evangelio. Estamos hablando de Juan 14. En Juan 14, el versículo 15, el Mesías dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo voy a repetir. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mientras los seres humanos relacionamos el amor con sentimientos, relacionamos el amor con procesos químicos en nuestro cuerpo, el Todopoderoso, que no es humano, relaciona el amor con obediencia a los mandamientos. Mire la gran diferencia entre el amor que expresa un ser humano y el amor como lo concibe el Todopoderoso. Mientras los seres humanos nos vamos por lo sentimental, el Eterno se va por la obediencia a sus mandamientos. Y lamentablemente millones de creyentes, muy buenas personas, gente realmente con un corazón sincero, ignoran esto. Y esto es grave para ellos. Por eso, aquí está hablándonos la Haftará de eso, de las lisonjas, del amor fingido. Y vamos a seguir leyendo y el mismo texto nos va a demostrar que efectivamente hay un amor fingido cuando tú y yo no guardamos el camino del Eterno. Y el camino del Eterno son sus mandamientos. Entonces vamos a retomarlo nuevamente y dice así el texto. Me ha rodeado los de Efraín con lisonjas y con amor fingido la casa de Israel. Y en cuanto a Yehudá, aún gobierna con Elohim y con los santos aún es fiel. Aquí el Eterno está haciendo una comparación a la tribu del norte. Recuerde que la tribu del norte lo primero que hizo fue colocar dos becerros. Uno estaba en Dan y otro estaba en Samaria. Y ahí estaba quebrantando la Torá, porque así dice el Eterno, que no tendrás otros dioses delante de mí. Y Efraín ya se había hecho a unas deidades, dos becerros. Entonces estaban quebrantando los mandamientos del Eterno. Y uno de los mandamientos más importantes, ya estaban sirviendo a otra deidad, estaban en sus caminos,
no en los caminos del Eterno. Por eso el Eterno les está diciendo con sinceridad, ustedes los de Efraín, ustedes que se han hecho dos becerros, aparte de hacerse dos becerros, han cambiado las fiestas. Recordemos que el Eterno en su palabra, en sus mandamientos, nos ha mandado unas fiestas. Y lo primero que hicieron las 10 tribus del norte fue colocar dos becerros y aparte de colocar dos becerros, cambiaron las fiestas. Las hacían en otros meses a los que correspondía las fiestas verdaderas. Muy parecido a lo que está sucediendo hoy. Hoy vemos a la mayoría de creyentes diciendo que las fiestas del Eterno solo son para los judíos, pero ni siquiera leen la palabra. Si ellos se tomaran el tiempo de ir a Levítico 23 y solo leer el versículo 1, nada más, versículo 1 del capítulo 23 de Levítico dice así, estas son las fiestas del Señor. ¿De quién son las fiestas? De nuestro Padre Celestial, o al menos del que muchos dicen que es su Padre Celestial, pero le han creído más a sus líderes religiosos que le han dicho, no, es que esas son las fiestas de los judíos. Tú no tienes que judaizarse. No, eso no es judaizarse. Ahí dice, estas son las fiestas del Eterno. Y el Eterno no solamente es Dios del pueblo judío, es Dios de toda la tierra, de toda la creación. Y si tú eres hijo del Altísimo, harías bien en regresar a su camino y guardar sus fiestas. Y eso es lo que está haciendo hoy. Hoy vemos a los creyentes haciendo el mismo papel de la casa de Efraín. Entonces se inventan fiestas y celebran fiestas que no ha mandado el Eterno. ¿O acaso el Eterno mandó a que le celebraran Navidad? Uno no ve al Mesías celebrando la Navidad. Recuerde que esa fiesta de Navidad era anterior al Mesías y es una fiesta que se le hace a una deidad pagana, que ahora la religión ha metido al Mesías en esa fiesta pagana. Eso no santifica la fiesta. Seguimos celebrando fiestas paganas y creyendo que con esas lisonjas estamos demostrándole amor al Eterno. Pero el Eterno, que no se deja engañar, sabe que esto es un amor fingido. Para esta época, la casa de Yehudá aún gobernaba con Elohim. Ahí estaba en Jerusalén el templo y los santos. Cuando dice y con los santos, aún es fiel, la palabra santo es la palabra hebrea kadosh, que significa apartarse. Cuando tú te apartas para seguir el camino del Eterno. Tú te apartas del mundo, de lo que, hombre, que el mundo celebra Navidad, tú te apartas para agradar al Eterno. Que el mundo celebra el 31 y el primero, tú te apartas para guardar lo que el Eterno le agrada. Y ahora entramos al capítulo 12 y dice así, Efraín pastorea el Rúa, viento. Esta palabra rúa muchas veces la han traducido como espíritu, pero aquí la palabra rúa significa viento. ¿Qué significa pastorear el viento? ¿El viento qué es? Es la nada. El viento es la nada. Entonces dice, Efraín pastorea la nada. La Biblia no se puede leer literalmente, porque si tú lees literalmente dice, Efraín pastorea el viento, pero ¿qué significa? ¿Qué es lo que el Padre nos quiere dar a entender? Sabemos que el viento viene de un lado, va para otro, pero ¿hay qué hay? No hay nada. Entonces, este texto se debería leer de esa manera. Efraín pastorea la nada y persigue al Cadín. Cadín era lo que
se conocía como el viento del oriente y en algunas versiones de la Biblia le conocen como el viento solano. A eso en hebreo se le conoce como Kadín. Kasad, faltan a la verdad y destrucción aumentan continuamente. Y el pacto con Ashur, palabra hebrea para Siria, van a cortar y aceite a Misrayim será llevado. Como les decía al principio, cuando se escribe esta carta, este texto, estas profecías estamos hablando de 40 a 60 años antes de que viniera Ashur, vinieran los asirios y se llevaran a las 10 tribus cautivas, esclavas y las desaparecieran. Recuerden que se conoce como las 10 tribus perdidas de Israel, porque los asirios ellos cogían las naciones y las repartían en medio de otras naciones para que perdieran su identidad. Y eso pasó con las 10 tribus del norte. Ya el Eterno le estaba diciendo a las tribus del norte, a Efraín, ustedes tienen conmigo un amor fingido. Yo los veo que se acercan a mí con lisonjas, pero ustedes faltan a la verdad. Recuerde lo que decía David en el Salmo 119. Tu ley, tu Torah es la verdad. Faltar a la verdad es no guardar los mandamientos y mejor seguir mandamientos de hombre. Y aquí le está diciendo, y el pacto con Asiria van a cortar. ¿Por qué? Recordemos que para esta época el reino del norte le había dado un dinero a los asirios para que pactaran con ellos y no les hicieran daño. Y los asirios, ni cortos ni perezosos, tomaron el dinero e igual más adelante los iban a invadir y se los llevarían como esclavos. Y cuando hablamos del aceite a Misrayín, a Egipto, es porque el Eterno siempre les dijo, no se devuelvan para Egipto. Entonces el reino del norte, cuando vio que el pacto había sido cortado, intentaron huir hacia Egipto. Pero recuerde que Asiria también conquistó Egipto. Versículo 2. No obstante, hay un pleito de Yud-Hei Baj-Hei con Yehudá para visitar a Jacob. Recuerden, el reino del norte estaba perdido, pero aún todavía estaban ahí con el templo, guardaban correctamente las fiestas, pero no era que estuvieran del todo honestamente. También ellos estaban empezando a imitar al reino del norte. En el libro de Osea vemos que el mismo Eterno le dice a Judá que está haciendo peor que su hermana que es Efraín, el reino del norte. Entonces aquí ya le está haciendo un llamado al reino del sur y dice así, conforme a sus caminos les pagará conforme a sus obras. Recuerde, cuando usted vea la palabra el camino en su Biblia, entienda que el camino son los mandamientos del Eterno. Y eso lo puede usted investigar en el libro de Devarim, de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio nos va a decir que el camino del Eterno son sus mandamientos. Ya Yehudá empezaba para esta época a imitar. Yo me imagino que Yehudá pensaría, ve, Efraín está desordenada y no le pasa nada. No, también nosotros bebamos, comamos, que mañana moriremos. Y empezaron a torcer el camino del Eterno. Y el camino del Eterno son sus mandamientos. Y ya más adelante, como ustedes bien saben, también el reino de Yehudá sería llevado 70 años a Babilonia como esclavos. Versículo 3. En el vientre materno tomó por el calcañar a su hermano. ¿De quién está hablando? De Jacob. Recuerde que la parashá de hoy nos está hablando de que Jacob, cuando fue a nacer, recuerde que primero nació Esaú en español,
lo que hizo Jacob fue tomar el calcañar, el pie de su hermano. Ahí se nota que hasta para nacer fue cómodo. Jacob fue muy cómodo para nacer. No hizo el mayor esfuerzo. Como estaban jalando a su hermano, él se tomó del pie para que lo terminaran de jalar. Y aquí la parte B del versículo 3 nos muestra que en realidad el Eterno no se agradó en la comodidad de Jacob. Lo voy a volver a repetir. En el vientre materno tomó por el calcañar a su hermano y con su fuerza fue príncipe con Elohim. Pero no está hablando de la fuerza de Jacob, porque el versículo, la parte A, nos está diciendo que hizo muy poco esfuerzo aún para nacer. Cuando habla de la fuerza, está hablando de la fuerza del Eterno. La parashá de hoy también nos enseña que Jacob, cuando huía de su hermano Esaú, Esaf en hebreo, él tiene un sueño donde ve la escalera, ve ángeles bajar y subir, y él dice, oh, estoy en un lugar santo, sagrado, y le llama Betel. Y él hace un compromiso, hace un voto, porque el único que hace pacto es Dios. Nosotros los seres humanos no podemos hacer pactos con Dios. Él hace un voto y le dice al Eterno, si me das alimento, me das vestido, me cuidas, me guardas, yo voy y vuelvo a la casa de mi padre, el 10% de lo que me des, yo te voy a devolver. Entonces vemos que él va a llegar más adelante donde el hermano de su madre y va a encontrar, se va a casar y va a crecer económicamente y se va a hacer como un príncipe. Recuerde que la parashá también nos dice que su suegro le está diciendo, ya eres como un príncipe. O sea, aquí príncipe no se trata del hijo de un rey, príncipe se trata, ahí está la palabra hebrea nasid, que significa elevado. Lo que pasa es que la mayoría de Biblias lo han traducido como príncipe, pero elevado es una persona, digámoslo así, que en el día de hoy que cambia de estatus, que por ejemplo una persona está del estrato 2 y Dios le da una bendición muy grande y se puede ir a vivir al estrato 5 o 6 de su ciudad. Eso está cambiando de estrato, se está elevando. Entonces la palabra Nasid, que siempre se ha traducido como príncipe y nosotros hemos conservado en la Biblia Shema la palabra príncipe, pero realmente se refiere a una persona que ha cambiado de nivel, ha sido por bendición del Eterno y por voluntad del Eterno elevado. Entonces aquí nos está diciendo que es con la fuerza del Eterno, porque la misma paracha de hoy nos está enseñando que cuando su suegro le cambiaba las condiciones, el Eterno le decía qué debía hacer. Y yo asumo que quienes de ustedes está escuchando esto, seguramente está leyendo la parashá número 7. Y si no lo has hecho, yo te invito a que leas la parashá número 7 para que puedas entender en contexto. Entonces aquí estamos viendo cómo el Eterno bendice a Jacob y es con la fuerza del Eterno que fue un elevado, un príncipe con Elohim. Versículo 4. Y fue príncipe contra el Malac, el mensajero. Esto lo vamos a ver en la parashá del próximo sábado, cuando vamos a ver a Jacob luchando con un mensajero, pero nos vamos a dar cuenta ya que ese mensajero no es un mensajero del Eterno, es un mensajero de Hasatán. Entonces aquí le dice, y fue príncipe, fue elevado contra el mensajero. ¿El mensajero de quién? De Hasatán. Y venció. Jacob venció al mensajero de Hasatán, pero lo hizo con la fuerza del Eterno. Lloró y clamó. Estamos viendo que Jacob llora y clama al Eterno. ¿En dónde sucedió eso? En Betel, que significa la casa de Dios. Él nos encontrará y allá Él hablará con nosotros. Aquí hay una revelación espectacular. Mis amados, de verdad que esta porción de esta Haftará
es espectacular, porque aquí ya no le está hablando al Jacob de hace 3.000, 4.000 años, sino que le está hablando a nosotros, a su pueblo, porque nos está diciendo que en Betel, en la casa de Dios, Él nos encontrará y allá Él hablará con nosotros. La pregunta es, ¿quién es ese Él? Recuerde que cuando peleó Jacob con el ángel, que no era un ángel de Dios, porque la mayoría de personas no han leído el texto en hebreo. Y el texto en hebreo nos está mostrando dos historias que están sucediendo, nos la están contando simultáneamente. Jacob pelea con un ángel caído, un ángel de Hasatán. Recuerdan que el ángel caído le dice a Jacob, suéltame que ahí viene el Shahar. Shahar era uno de los nombres para el Mesías. El Shahar es el Mesías. Entonces, todo esto está sucediendo en Betel. Y cuando nos dice esta porción de la Haftará, que Él nos encontrará en la casa de Dios y Él nos hablará, ese Él es el Shahar, o sea, el Mesías. Y recuerde que el Mesías les dijo a todo el pueblo judío que podían derribar el templo y que más adelante el Evangelio nos iba a decir que ya no se iba a necesitar templo, que nosotros, cada uno de nosotros, iba a ser ese ladrillo de ese gran templo. ¿Quién es el templo hoy en día? El Mesías. Por eso es un error lo que está a punto de hacer el judaísmo. El judaísmo está construyendo un tercer templo que no tiene el respaldo del Todopoderoso, porque nuestro Rey de Reyes dijo, he aquí uno mayor que el templo, y se refería a él mismo. O sea, hoy la casa del Eterno, la casa de Dios, el Betel, es nuestro Rey y Salvador, Yehoshua HaMashiach. Y Él es el que nos va a encontrar. Por eso el Evangelio dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Es el mismo Mashiach, Yehoshua HaMashiach, que es la casa de Dios, el que nos va a encontrar. Y él mismo, es el que nos va a hablar. ¿Y cómo nos está hablando? A través de la Torá y el Evangelio. Esa es la revelación de este capítulo. No sé si todos los que lean este capítulo podrán ver esa perla preciosa, que el Betel de hoy es Mashiach. Mashiach es la casa de Dios y Él nos va a encontrar, aleluya, y nos va a hablar, aleluya. Versículo 6. Y Yud Hei Ba Hei es Elohim Esbaot, lo que han traducido el Eterno de los ejércitos. Pero esa palabra Esbaot se, se refiere es a los escogidos. O sea, cuando usted encuentre Yud-Hei Ba-Hei Esbaot o Elohim Esbaot, usted debe leer el Eterno y su pueblo, o léalo el Eterno y los escogidos por el Eterno. Eso significa esa expresión en la Biblia. Entonces dice, y Yud-Hei Ba-Hei es Elohim Esbaot, o sea, Hashem es Elohim y Elohim es la expresión del amor del Eterno y su pueblo. Yud-Hei Ba-Hei es su nombre. Y tú regresarás gracias a tu Elohim. Guarda, y aquí hay una expresión en hebreo muy bonita, Jese Umishpat, o sea, guarda bondad y debido proceso. O sea, el Eterno te está diciendo a ti y a mí que debemos hacer Jese Umishpat, o sea, bondad y debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? El debido proceso es hacer correctamente los mandatos del Eterno.
Por ejemplo, acuérdate de las personas que están también necesitadas. O sea, no es malo hacer un mercado para alguien que usted vea que está necesitado. O si alguien te pide plata en la calle y tienes la oportunidad, dale un pan. Generalmente yo trato más de darle a las personas en la calle comida porque, por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, uno ve a las personas de la calle, o yo lo he visto, eh, comprar, o sea, mucha droga. Acá los ve uno con unas pipas ahí y drogándose. Y para eso es la plata que ellos piden en la calle. La mayoría ni siquiera es para comida, sino para drogarse. Entonces he tratado de que si puedo darle algo a alguien, no le doy dinero, sino que más fácil, si hay una confitería, una panadería cerca, se le puede dar un pan y una gaseosa. Y si puedes darle algo mayor, pues hazlo. Generalmente tratamos de hacer bien con los que conocemos y eso está bien, pero también es bueno de vez en cuando hacerle bien a los que tú y yo no conocemos. Entonces, Gese Umishpat, hacer bondad y debido proceso. Y espera a tu Elohim continuamente. Hay que esperar. La parashá de hoy también nos muestra cómo Raquel no esperó, no buscó, ella no podía tener hijos, vio a su hermana tener 4 hijos y en vez de esperar en el Eterno, lo primero que hizo fue darle la sierva a su esposo. Un error garrafal. Y aquí la Haftará nos está diciendo, espera a tu Elohim continuamente. Tenemos que esperar. El Eterno no se tarda. El Eterno es perfecto, aunque para nosotros el tiempo sea nuestro peor enemigo. Esperemos siempre en el Todopoderoso. El mercader tiene en su mano peso falso para oprimir. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado poderío para mí. Nadie hallará iniquidad en mí. Recuerde que esta palabra iniquidad, la palabra hebrea abón, que significa violar los mandamientos. Mire cómo Efraín está diciéndose a sí mismo con soberbia, he enriquecido, me he vuelto poderoso. Nadie va a darse cuenta que he violado los mandamientos, ni pecado en todos mis trabajos. Versículo 9. Y mire lo que contesta el Eterno. Pero yo soy Yuhei Bajei tu Elohim, desde la tierra de Misrayim. Acuérdese que ahí está hablando desde que lo sacó de Egipto. Misrayim es Egipto. Aún te haré morar en carpas, como en los días de Sucot, y hablaré por los profetas, y multiplicaré las visiones, y por medio de los profetas usaré parábolas. Versículo 11. Gilad, palabra hebrea que se refiere a una montaña de Efraín cerca o frente a Samaria, donde el pueblo del reino del norte adoraban a deidades paganas. Entonces dice, Gilad se ha vuelto Aven, o sea, la Biblia lo traduce como maldad, pero es no Torah, violar los mandamientos. Entonces, el Eterno le está diciendo a Efraín que él se ha dado cuenta que están haciendo cultos idolátricos en esa montaña que ellos llaman Gilad. Y el Eterno les dice, eso que ustedes están haciendo va en contra de la Torá. ¿Se acuerda lo que empezamos enseñando en el versículo anterior al capítulo 12 que nos decía del amor fingido? Y aquí nos está demostrando la misma Biblia que cuando tú y yo no guardamos los mandamientos, para el Eterno, eso es amor fingido. Y sigue diciendo el Eterno, ciertamente vanidad se ha convertido. Y en Gilgal, esa es otra montaña, Gilad es una, y Gilgal es otra montaña también de cultos hidrolátricos. Entonces dice, en Gilgal sacrificaron bueyes
y sus altares son como montones. Esta palabra montones que aparece en nuestros textos en español se está refiriendo es a los excrementos. Entonces, el Eterno está viendo ese culto idolátrico que está haciendo Efraín, no guardando las fiestas del Eterno, sino inventándose sus propias fiestas, como hoy lo está haciendo un pueblo que se autodenomina creyente. Y el Eterno todo eso lo ve como montones, léase como excremento, en los surcos del campo. Y Jacob huyó a tierra de Harán. Y Israel trabajó por una mujer y por otra mujer vigiló. Y por un profeta el Eterno hizo subir a Israel de Misrayim. Y por un profeta fue guardado. Ese profeta es Moisés. Efraín hizo enojar con cosas amargas, y su sangre serán abandonadas sobre él, y su oprobio le será devuelto a él por su Señor. Finaliza esta porción bíblica con unas palabras durísimas, durísimas. El Eterno le está diciendo a ese pueblo que ha cambiado las fiestas, que aunque digan que son fiestas para agradar al Creador, como hoy, volvemos al tema de la Navidad. La gente dice, no es que la Navidad celebramos el nacimiento de Jesús, empezando porque nuestro reino nació en diciembre. Entonces, aunque digan y le pongan a la Navidad a Jesús, el Eterno ve esa fiesta como un montón. Ya sabe lo que significa montones. Y le está diciendo a todos aquellos que tienen ese amor fingido con el Eterno, que su oprobio le va a ser devuelto a él. Recuerde las últimas palabras del Rey de Reyes en Apocalipsis. He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa, mi pago, conmigo. Al que hizo lo bueno, le pagaré lo bueno que hizo. Y al que hizo lo malo, le hace el amor fingido, le será devuelto lo que merece por parte de su Señor. Y esta es la Haftará del día de hoy.